Bravo, bravo, bravo. Estamos ocupados, estamos ocupados. Y apoyado, radioperador. Lo están disparando de todo lado, por todo lado, a los 360 grados, del otro lado del río, bravo. Zona asegurada. Yo creo que vamos a dormir acá. Ya nos cogió la noche. Vamos a tirar un rangerazo acá en la raíz de este árbol. Está buena. Bueno, ya me desequipé. Ahora el primer paso que voy a hacer es sacar mi colchoneta del rangerazo. Pero para eso tengo que liberar el botiquín. Este que es mi botiquín, que ese lo cuido como un tesoro, lo dejo libre por si se presenta cualquier situación. Ahora voy a sacar mi colchoneta, la del rangerazo, aquí está. Bueno, el rangerazo muchas veces coloca un plástico en el piso, pero como está haciendo verano, está todo seco, no voy a omitir el plástico, solamente coloco mi colchoneta acá sobre la raíz de este árbol. Está muy bonito este árbol porque me sirve de protección y de abrigo. El segundo paso, ya aquí en el rangerazo uno no se quita nada, simplemente uno se recarga ahí sobre el equipo. Estamos listos. A veces uno está con el fusil al lado y lo tiene ahí y ya ese es el rangerazo. Bueno, muchachos, no tengo sueño. Mientras me da sueño, creo que les voy a contar una historia. Esta es la historia de Quinito, un soldado sobreviviente de uno de los combates más sangrientos que ha liberado el Ejército Nacional de Colombia en el Urabá, en mediaciones con el Chocó y el Urabá, conocida como la Batalla de Tamborales. La Batalla de Tamborales ocurrió la noche del 14 de agosto del año 1998, que perteneció a la compañía Bravo del batallón de contraguerrilla número 26, la cual también fue mi compañía. En el año 3 de agosto de 1997, la guerrilla había secuestrado 7 militares en la jurisdicción de Antioquia y para agosto del año 98 Inteligencia del Ejército ubicó a esos 7 militares que estaban secuestrados y se planifica una operación para liberar a esos militares, y así fue como sucedió la batalla de Tamborales, que es un hecho muy mencionado. Este combate inicia, la tropa normalmente ese día llegó a cambuchar a un sitio, todo el mundo llegó a cambuchar normal, no se escucharon disparos, no se observó nada raro. Durante la hora de la noche uno de los centinelas del ejército se pierde, o sea, cuando él va a recibir el puesto, él se pierde. Sí, en lugar de avanzar hacia una dirección, como estaba tan oscuro, avanzó hacia la dirección contraria y él empezó a avanzar. Él llegó a un punto donde observó a una persona que estaba fumándose un cigarrillo y observó la luz del cigarrillo y se acercó. Y él, cuando llegó cerquito, observó que la persona estaba ahí con un poncho y estaba sentado sobre una silla. Él llegó y le tocó y le dijo así en susurro: hola, ¿qué hubo? Porque así se habla en la selva. La persona no le respondió, siguió fumando de su cigarrillo. Entonces él dice que cuando se acercó, el centinela tenía el fusil con la trompetilla hacia arriba. Entonces él se acerca y le colocó la mano sobre la trompetilla del fusil. Cuando toca la trompetilla del fusil se percata que quien estaba ahí de centinela era un guerrillero, porque reconoció inmediatamente que la trompetilla de ese fusil correspondía a un fusil AK-47 por el corte de la trompetilla del AK-47. Entonces él, al percatarse de que era en el puesto de centinela de un guerrillero, él, sin hablarle al guerrillero, empezó a retroceder y cuando estaba como a unos 10 metros de distancia, él cogió el fusil y me dice que él acabó todo el proveedor. Él desocupó el proveedor. No sabe si él mató al guerrillero o no mató al guerrillero. Y ahí fue cuando realmente la tropa despertó por el ruido de las ametralladoras, los morteros. No sabemos cuánta guerrilla había, pero era un campamento madre del quinto frente de las FARC. Era muy difícil
Se dice que era alrededor de unos 800 guerrilleros que habían ahí. La tropa era solamente 3 compañías de 3 batallones diferentes. Hacia la mano derecha quedaba un río. Hacia la otra parte era una montaña muy grande. Se escuchaba el ruido del río. Empezaron a sonar del otro lado del río ráfagas de ametralladora, mortero, MGL y fusil. Como a los 10 minutos empezó a intensificar el combate. Ya se empezaban a escuchar los primeros gritos de los soldados heridos. Después, como de media hora, ya la situación se empezó a poner muy complicada porque la guerrilla empezó a avanzar y prácticamente ya se escuchaban disparos a los 360 grados. Por todos los lados disparaban. Dice Quinito, que fue sobreviviente de esta batalla de Taparales, que él, cuando empezó a arrastrarse, podía tocar los cuerpos de sus compañeros que estaban muertos. Pasaba por encima de los soldados muertos. Él decía que en las manos sentía la sangre. Se escuchaba la bulla, los pasos, se escuchaban los gritos que decían que avancen, que cópelos. Muchas voces de los heridos empezaron a silenciar, ya no se escuchaban pues quejar tanto. En este combate de la batalla de Tamborales perdieron la vida 42 soldados, 42 de nuestros soldados murieron. Los soldados que lograron huir fueron rescatados como a los 3 días. Uno de los soldados que iba con Quinito, cuando se rescató y se le fueron a hacer curaciones, acá en el brazo, cuando se le descubrió la herida, le hervían los gusanos así, tenía gusanos, y en el glúteo también tenía gusanos. Era impresionante verlo a él así con gusanos, ya la herida totalmente con gusanos, porque él duró más de 3 días perdido en esa selva. Esas son selvas muy difíciles, muy complicadas. Los soldados que lograron sobrevivir se rescataron por grupos de a 2, de a 3, y posteriormente se empezaron a rescatar los cadáveres como 2, 3 días después, y esos cadáveres fueron llevados a la Brigada 17 ubicada en Carepa, Antioquia. Quinito pertenecía a mi compañía B. Una tarde me senté a hablar con Quinito y yo notaba que Quinito estaba un poco raro. Él empezó a contarme esta historia. Días después estábamos todos en el Chocó. Creo que eran como las 5 de la tarde, todo el mundo estaba pasando a la comida y de repente Quinito sacó el fusil y empezó a dispararnos a todos. Afortunadamente no hirió a nadie porque había un hueco y todos nos empezamos a balanzar hacia la margen de una zanja, y a Quinito se le acabó el proveedor y tuvieron que, unos soldados se le abalanzaron encima, amarraron a Quinito, y al otro día Quinito lo sacaron en un helicóptero. Terminó en una clínica de reposo mental en la ciudad de Bogotá por un estrés postraumático, que es algo que ocurre en la guerra. Hoy yo ya soy un viejo veterano de guerra, un viejo que se levanta todos los días a orar por la paz del mundo, porque en nuestro rostro están reflejadas las más hondas y duras cicatrices de este conflicto que ha acabado con el sueño y las ilusiones de millones de colombianos. Es importante identificar el estrés postraumático en los soldados después de un combate, porque cada combate, cada situación deja una huella, deja una marca. A mí nunca se me han olvidado de mi memoria las imágenes de más de 20 años que estuve como enfermero atendiendo a los soldados heridos. Aún recuerdo esas imágenes con muchísimo dolor. Por eso me madrugo a levantar todos los días a trabajar duro para poder lograr un mejor país, y que ojalá la paz se pueda construir muy pronto.